Ok. Eh, Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Que Dios los bendiga. Mi nombre es el profesor Luis o profesor Lucho, como me quieran llamar. Estamos nuevamente en la segunda lección del curso Ley y Evangelio en la serie de enseñanzas de Jesús. Y vamos a arrancar nuestra clase con una oración. Entonces dice: Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Muéstranos cómo usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor, para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, este es básicamente un recorderis de las reglas del juego de la clase. Entonces nos invitan a que tengamos respeto, básicamente llegando preparados, habiendo hecho la tarea, habiendo visto el video, habiendo estudiado la Biblia, habiendo contestado las preguntas que nos pusieron en el chat. El ser puntuales es importante. Si llegamos temprano, pues vamos a tener más tiempo para poder disfrutar de la clase y aprender más. Que seamos respetuosos con los profesores y también que seamos respetuosos con los compañeros en clase. Y por supuesto que en el grupo de WhatsApp pues nos enfoquemos en lo que estamos aprendiendo básicamente. Entonces hasta ahora yo creo que todos nos hemos portado bien. Entonces una A para todos en esto y podemos seguir. Entonces vamos a hacer las preguntas de repaso. Permítame, le dejo entrar a Paola. Entonces vamos a empezar con el repaso de la tarea. Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los 3 tipos de leyes que aprendimos en la tarea? En el video con el pastor Luis. A ver, Carola. Creo que está... Profesor, buenos días. Qué Buenos días, pena. Carola. Tranquila, no se preocupe. Sí. Está la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Muy bien. Blanca. Las mismas, profesor. Muy bien. Pues efectivamente, tenemos la ley civil. ¿Y qué es la ley civil? ¿Quién se acuerda qué era la ley civil o qué es la ley civil en la Biblia? Si de pronto nos vamos al Deuteronomio 17, 14, 20 y lo leemos. A ver, Blanca otra vez. No, pastor. A ver, entonces Carola tiene la manito levantada todavía. ¿Quiere contestar eso? La ley civil en el común denominador de nosotros, los seres humanos, es lo que muchos países usan para regir sus ciudades. Aquí en la Biblia básicamente lo que hizo el Señor fue describirle a los judíos cuáles eran sus reglas civiles para que el rey pudiera comportarse, el ejército pudiera comportarse y la sociedad en general de Israel pudiera comportarse. ¿Sí? Vamos a dejar entrar a Giselle otra vez. Entonces la ley civil contenía las reglas de juego para esos comportamientos. La siguiente, la ley ceremonial, que se expresa en muchas partes del libro del Levítico. ¿Quién me puede decir qué era la ley ceremonial? Blanca. Los ritos que se hacían en el tabernáculo. Todas Los las sacrificios y todo. todas las reglas de adoración. Sí. Y la siguiente sería la ley moral. ¿Quién me puede dar una definición de la ley moral?
A ver, Blanca, otra vez. Los mandamientos de Dios, los que le dio a Moisés. Ujú. Lo que Dios de alguna manera quiere que nosotros hagamos. Entonces, el Antiguo Testamento contiene muchas leyes y reglas que ya no seguimos. Esto podría preocupar y confundir a muchas personas, ¿cierto? Los que estamos aquí. ¿Por qué comemos carne con sangre? ¿O por qué adoramos los sábados? ¿O por qué no tenemos que dar el diezmo? ¿Por qué? Estas son algunas preguntas. El mejor pasaje para guiar este tipo de cosas está en Colosenses. Colosenses 2, 16 del 16 al 17, y dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con, con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Jesús cumplió estas leyes. Bébetelo todo, papi. Rico. Está rico, sí. Jesús cumplió estas leyes, las cuales lo señalaban. Ya no estamos bajo este tipo de ley. Entonces, básicamente básicamente nos aclara que a pesar de que hay estas 3 leyes en la Biblia y que de alguna manera Dios las dio para los ciudadanos de Israel, ¿sí? Nosotros hoy en día está solamente pegados a la ley moral. ¿Okay? ¿Alguna pregunta está ahí? Ahora vamos a ver, además de los tipos de ley, vamos a ver cuál es el propósito de la ley. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el propósito de la ley? Carola. Profesor, primero, frenar. Frenar, Okay. segundo, o sea, o sea, que uno se dé cuenta, ¿verdad? Ajá. De lo que está haciendo y ahí frena. ¿Cómo se da Ajá. cuenta? Pues la segunda es el espejo, o sea, que uno se mire qué Ajá. hace. Y luego nos sirve como guía. Ajá. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene comentarios en referencia a los propósitos de la ley? Simón. Exactamente, freno, espejo y guía. Muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, el primer propósito de la ley es que sea nuestro espejo, ¿sí? Que nos permita mostrar nuestros pecados, encontrar dónde estamos fallando, mirar cuáles son las acciones que nos están siguiendo lo que Dios quiere que hagamos para Él. El siguiente propósito de la ley es frenar las amenazas de castigo para frenar los impulsos más oscuros. Entonces, ¿por qué una persona piensa 2 veces antes de hacerle daño a otra? Porque sabe que la ley de no matar está ahí y que tiene un castigo con eso, no solamente en la ley de Dios, sino en la ley humana. Entonces, eso frena esos tipos de deseos. Y como guía, para los que creemos en Dios, las leyes son una guía porque nos ayudan a caminar en nuestro diario trasegar como cristianos, ¿sí? Y la intención nuestra es agradecerle a Dios, es agradarle a Dios, ¿sí? Cuando trabajamos la ley como guía. Entonces, esta imagen es de qué? ¿Quién me dice que es esta imagen? Está fácil. Hola, profe, buen día. Es Buen la día. imagen de que nos vemos nosotros en el espejo y vemos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Ahí nos vemos como Dios nos ve Ajá. claramente. Exactamente. Nosotros como seres humanos, hay personas que incluso no les gusta verse al espejo porque dicen que cada vez que se ven al espejo se ven todo lo feo que tienen. O hay otras personas que dicen que se ven al espejo y ven todo lo bello que tienen. Entonces realmente el espejo es eso, ese reflejo de quién soy yo. Y cuando yo me miro al espejo puedo encontrar todos esos defectos. Entonces el espejo tiene básicamente esa función, reflejar sin ningún tipo de filtro
cuando estoy mirando mi corazón, ¿qué está pasando? Y a Dios no le podemos mentir, ¿no es cierto? El siguiente es el freno. ¿Qué creen ustedes sería del mundo si la gente no pensara dos veces antes de hacer algo? Si hoy en día todavía pasan muchas cosas como pasan, ¿qué creen ustedes si la ley no fuera un freno? Blanca, Habría más maldad de la que hay. imagínense, sí, habría muchísima más maldad de la que hay. Realmente la ley es una bendición de Dios, controla a las personas, no todo el mundo hace lo que piensa, no todo el mundo hace lo que se le viene en su corazón, no todo el mundo actúa por instinto o toma acción porque la ley es un freno para evitar que esas cosas sucedan. Entonces, realmente Dios nos ha bendecido con este sistema que Él ha creado de poner la ley enfrente a nosotros para que nos demos cuenta de qué es el pecado, para que nos demos cuenta qué es lo que Él quiere para nosotros y para que pensemos dos veces antes de hacer algo mal. Y lo último es la guía, ¿no? Es como entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es lo que Él espera que nosotros hagamos y de esa manera pues agradarle a Él. Para los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, la ley es una guía, es algo que nos permite ir caminando por nuestra vida cristiana de una manera eh, eh, tranquila y en paz. Vamos a dejar entrar a Paola ahora. Entonces, de acuerdo a lo que leyeron en la tarea, según Romanos 3:20, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Carola. Que conozcamos el pecado. Efectivamente. En Romanos 3:20 dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Básicamente el uso de la ley es exclusivamente para destapar el pecado, para hacerlo visible a nosotros. Ese es el propósito de la ley. Y pues también, apenas nosotros encontramos el pecado, nos damos cuenta que seguir la ley es tremendamente difícil, que nadie es capaz de seguir la ley, nadie es perfecto, como Dios quiere que seamos perfectos para seguir la ley. Luego necesitamos definitivamente a alguien que lo haga. Y Jesús es nuestro Salvador y Él lo hizo perfectamente. Él cumplió toda la ley, Él nos reemplazó a pesar de que no lo merecía y nos libró de la culpa del pecado. Otra pregunta relacionada con la tarea, ¿por qué queremos aplicar la ley primero como espejo antes del evangelio? ¿Por qué creen ustedes? Carola. Creo que está silenciado su micrófono, Carola. Primero, aplicamos la ley para que reconozcamos el pecado, ¿sí? Ajá. Lo que estamos haciendo. Luego el evangelio para que seamos justificados por medio de lo que hizo Jesucristo. O sea, nosotros vamos a ser justificados por medio de él, de su sacrificio. Ok. Simón. Gracias, Carola. Gracias. Bueno, en Academia Cristo hemos aprendido un dicho, como un axioma, que dice que hay que afligir al cómodo, o sea, como afligir al cómodo y consolar al afligido. Y esto quiere decir que la ley, aquella persona que están cómodo en su pecado y acostumbrado a hacer cosas que no le agradan a Dios, cuando tú le presentas la ley, entonces ellos se dan cuenta y entran en un estado de desesperación y de susto, de terror. Y entonces, cuando ya está en ese estado, entonces es hora de que se le presente la salida, el evangelio en este caso. Muchas gracias. Gracias, Simón. Básicamente, si la persona no tiene necesidad de salvación, porque no entienden dónde está o dónde se encuentra y qué es lo que está haciendo mal, pues no va a recibir bien el mensaje del evangelio. Si
hay muchas iglesias que dicen, no, Dios ama al pecador, perdona todos los pecados. Sí, Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido. ¿Sí? Aquel que ya se da cuenta de dónde está y se da cuenta que no es capaz de salvarse por sí mismo. Entonces, es muy importante que esa necesidad del Salvador sea manifiesta y la forma de hacerlo es usando eso. Somos orgullosos y queremos un poco de gloria normalmente, ¿cierto? Nosotros creemos que podemos hacer todo. Y por naturaleza el ser humano no encuentra la necesidad de un Salvador. A veces nosotros creemos que hacemos las cosas bien todo el tiempo. Y lo último es para que realmente apreciemos el Evangelio. Si una persona no tiene claro en qué está pecando y por qué no puede ser salvo por sí mismo, por sus obras, por lo que él hace, por las obras buenas que hace, pues no podría apreciar el Evangelio, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Simón, todavía tienes la mano levantada. Profesor Luis, Sí, señora. Dime, Carola. aplicamos la ley, ¿verdad? Y como usted dice, ¿cómo sabe que la persona tuvo su corazón ese deseo de ser perdonado para luego aplicar el Evangelio? O sea, ¿en qué momento vamos a aplicar el Evangelio? Normalmente como mencionaba Simón, hay una fricción, ¿sí? Cuando uno habla con alguien y le dice a un hermano, por ejemplo, que está cayendo en falta y esa persona entra en decir, oh, no quería hacerlo, no fue mi intención, ¿cómo puedo hacer para remediar esto? ¿Cómo puedo llegar yo al cielo? ¿Qué necesito yo hacer? En ese momento nosotros estamos viendo en él, no podemos decir que estamos viendo su corazón completo y que está completamente arrepentido y entonces podemos de esa manera darle el evangelio, pero si vemos que hay una intención de buscar una solución y de buscar cómo hacer algo mejor, ya ahí ustedes tienen un corazón diferente, ¿sí? No podrían ustedes manifestar lo que Dios ve en los corazones nuestros, ¿sí? Él es el que ve realmente nuestro corazón. Y precisamente porque Él lo ve todo, es que no somos salvos, no somos puros en su presencia. Por eso es que necesitamos que Jesús nos lave y nos permita estar ahí enfrente a Él, porque es Jesús el que hace todo, no nosotros. Entonces, nosotros como cuando llevamos esa buena nueva, tampoco podemos tener la capacidad de entender cuando un corazón realmente necesita el evangelio, pero hay ciertas cosas como las que les dije antes que pueden decirte cuando una persona puede estar lista para el evangelio, y muchas veces es cuando te pregunta qué más puedo hacer, qué necesito hacer para estar bien con Dios, qué necesito hacer para resolver este problema que tengo con Dios, o cómo hago para resarcir el daño, por ejemplo. Cosas de esas pueden ser una indicación de ese tipo, pero no puedes garantizar que su corazón esté completamente arrepentido por lo que le hizo, y eso ya es un tema entre Dios y él, pero al final ni siquiera entre Dios y él, porque es Jesús el que lo lava y lo limpia completamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro, Carola? Sí, señor. Entonces vamos a empezar ya la lección 2 como tal. ¿Ok? Y en esta lección vamos a mirar las diferencias claras entre la ley y el evangelio. Entonces, aquí hay una foto de Moisés con los 10 mandamientos y una foto de Jesucristo. ¿Sí? Estas son las dos enseñanzas principales de la Biblia. ¿Ok? La ley dada por Dios para nosotros y la salvación o la buena nueva del evangelio traída por Jesucristo. ¿Ok? Como sabemos, el mensaje de salvación es una muy buena noticia, ¿no? Y hay otra cosa muy importante que saber, y es que la Biblia contiene de principio a fin ley y evangelio. Hay algunas personas que dicen, no, el Antiguo Testamento solo es ley y no tiene evangelio. Hay otras personas que dicen, no, el Nuevo Testamento es únicamente evangelio.
realmente la Biblia contiene en todo su cuerpo, en todos sus libros, ejemplos de ley y evangelio. ¿Sí? En el Viejo Testamento están los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento también hay declaraciones sobre los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos en el Éxodo 20, pero también encontramos la primera promesa del Salvador en Génesis 3:15, que es el primer libro de la Biblia, cuando Dios les promete a Adán y Eva que va a mandar a alguien que va a salvarlos. En el Nuevo Testamento también encontramos la ley, como en Mateo 5 y 6, en el Sermón del Monte de Jesús. De igual manera vemos el Evangelio en el sacrificio de Jesús. La ley y el Evangelio van juntos. Ambos tienen que estar juntos. ¿Ok? Luego, por eso la Biblia los contiene ambos en toda su extensión. Cuando leamos la Biblia, tenemos que estar seguros siempre del contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién se les habla? ¿Cuándo se está hablando? Toda la palabra de Dios es nuestra para edificarnos a nosotros, pero también no se puede aplicar siempre a nosotros. Hay que tener cuidado de saber a quién se está hablando. ¿Sí? Por ejemplo, la ley civil declarada por Dios en el Viejo Testamento fue para los judíos en esa época. ¿Sí? La ley ceremonial también es una ley creada por Dios para enseñarles a ellos qué venía y cuál era su Salvador. Para nosotros, la ley moral es la que vale y Jesús cumplió con la ley completamente para precisamente liberarnos de la ley. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, en la Biblia Jesús envió a sus discípulos a predicar, que los mandó de dos en dos, y les dijo, no lleven dinero. Eso no significa que hoy, si vamos a hacer una misión, nosotros no debemos llevar dinero. No. Lo que dice ese pasaje es que Jesús quería que ellos entendieran que su confianza estaba cifrada en Dios. Eso no significa que hoy nosotros, si queremos hacer un viaje misionero, debemos ir sin dinero. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, que Él es el que mueve nuestros pasos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer una serie de preguntas. Le voy a pedir voluntariamente que cada persona lea un versículo de la Biblia y la pregunta va a ser si lo que estamos leyendo es ley o evangelio. ¿Ok? Entonces, la primera lectura es esta. ¿Quién la quiere leer? Profesor, Carola. Ok, Carola, a ver. No, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. ¿Qué es eso? Éxodo 20:14. ¿Qué es eso? ¿Ley o Es ley. evangelio? Es ley. ¿Qué tipo de ley es? Es ley, profesor. Ley moral. Ley moral. Muy bien, Blanca. Es ley y es ley moral. El siguiente, ¿quién quiere leer? Levítico 5:15. Amén. Blanca. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. ¿Qué tipo de ley es esta? Ceremonial. Bien. Y les di la respuesta anticipada, no les pregunté si era evangelio. No es evangelio, ¿cierto? Es ley y es ley ceremonial. Muy bien. El siguiente. ¿Quién quiere leerlo? Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Gracias, Blanca. ¿Esto qué es? ¿Esto es ley o esto es evangelio? Evangelio. Bien, evangelio. El siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 1:1. A ver.
Yo, profesor Luis, Laura, a ver. bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Esto qué es? ¿Esto es ley o evangelio? Es evangelio. Ok. ¿Creen ustedes que es evangelio? Es ley. Es una promesa, sí. Hay una bienaventurado el hombre que no anda, o sea, que no hace esto, ¿sí? Que no se detiene a hablar, que no hace lo otro. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está mostrando una imagen de alguien. Luego, esto es ley. A pesar de que hay una promesa, donde hay un bienaventurado el hombre que no hace esto, es realmente una ley moral. ¿Ok? Muchas gracias, Carola. Ahora vamos a hacer el siguiente. ¿Quién quiere leer Romanos 5:8? Yo. Ok, dale. Dios muestra su Dice, amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿y eso qué es? ¿Ley o evangelio? Evangelio. Eso es evangelio. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, su único hijo, Cristo, murió por nosotros. Eso es la buena nueva de Jesucristo, el evangelio. El siguiente, ¿quién quiere leer? Lucas 10:27. Profesor, Carola. Carola. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿y qué es esto? ¿Ley o evangelio? Ley moral. Ley. Esto es ley moral. Esta es la declaración que hizo Jesús resumiendo todos los mandamientos que cobijaban a Dios y a nuestro prójimo. Muy bien. Ley moral. Ahora viene una pregunta. ¿La obediencia trae bendición? ¿Qué creen ustedes? Blanca. Por supuesto, profesor. Claro que sí, profesor, porque Dios bendice a la persona que obedece sus mandatos. Okay. Pero la bendice espiritualmente, ¿no? Ok. Lisette. Bueno, pues yo creo que lo vi en el video que decía que, o sea, que nos bendice para hacer o sea, seres sociales, ¿sí? O sea, que me bendice con mi hermano, con mi hermana, ¿sí? Pero la obediencia no provoca que Dios me ame más, ¿sí me hago entender? Sí. Pues yo pienso que o sea, trae bendición para ser un ser social, no porque provoque como que me ame más o me ame menos. Ok. Efectivamente, y vamos a verlo ahorita. Trae bendición para nosotros. O sea, si yo, por decir, no cometo adulterio, pues, y amo a mi esposo, pues me va a ir bien en el matrimonio. Claro. Digamos que lo que explicaba ahorita fue Laura, no, fue Lisette. Ella decía algo muy cierto, ¿sí? El obedecer la ley de Dios me va a permitir navegar en ciertos aspectos de mi vida más cómodamente. En otros aspectos de mi vida, tal vez me va a traer problemas, ¿sí? Cuando yo me muestro como un cristiano practicante, en algunas partes del mundo, ese comportamiento me puede traer problemas, persecuciones, inconvenientes, ¿sí? Sin embargo, como también decía Eliseo, esto no significa que Dios me va a querer más o que Dios me va a bendecir más, ¿sí? Es lo que Él quiere que pase, ¿sí? Pero mis obras no son las que ganan el favor de Dios, es Jesús, ¿sí? No por mis obras es que yo gano el favor de Dios, no porque hago caso a los mandamientos
tengo el favor de Dios. Cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios, aquí tenemos por lo general menos problema, ¿sí? En un sentido sí, ¿sí? Sin embargo, la Biblia también nos dice en Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿sí? O sea que realmente no viene solo con que me va mejor con mi prójimo si yo no soy un mentiroso, o si yo soy honesto en los negocios, o si soy fiel a mi esposa, o si soy generoso, o si ayudo a mi prójimo. Todo eso va a hacer que la gente tal vez me quiera más, que la gente me respete más y en algún sentido me vaya mejor, ¿sí? Pero sin embargo, podemos tener también problemas, ¿sí? Y vuelve y juega, esto no es lo que Dios quiere que hagamos para que Él nos acepte mejor. Es simplemente lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿ok? Nuestra obediencia trae la bendición más grande de una relación con Dios. Ya más o menos lo estábamos hablando. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Ya de alguna manera estaba medio contestada. ¿Qué creen ustedes? ¿Nuestra obediencia trae la bendición más grande de una relación con Dios? Simón. Bien, gracias. Yo pienso que para nosotros tener una buena relación con Dios, no es suficiente nuestra obediencia, más bien la obediencia de Jesús. Es la única que nos puede mantener, diríamos, a tono con el Señor. En el otro lado, por la otra mano, sí es bueno tener obediencia a los mandamientos del Señor, porque hay bendición en ello en cuanto a lo que es, diríamos, nuestro diario vivir y nuestra convivencia. En algunos aspectos nos va a traer, como usted decía, bendiciones, pero en otros aspectos o en otro ambiente, en un contexto específico, nos pudiera traer mucha persecución. Gracias. Entonces, la respuesta a esto es no. Dios exige la perfección. Si vamos a Mateo 5:48, ahí vamos a encontrar eso. Y no somos perfectos, porque aún un solo pecadito chiquito nos condena. Eso lo podemos ver en Santiago 2:10. Si tratamos de lograr tener una buena relación con Dios por nuestra propia obediencia, estaremos perdidos. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. El problema nuestro es que no podemos cumplirlas todas. No podemos ser perfectos. Es muy difícil para nosotros los seres humanos ser perfectos. Cualquier cosa que hagamos, por pequeña que sea, daña la perfección que el Señor quiere. Y hay personas que dicen, no, yo soy bueno en general. Pero le decía yo a alguien hace unos días, si yo soy una buena persona y le doy la mano a una anciana para cruzar la calle y al final del trayecto, cuando le suelto la mano a la anciana, digo, oh, qué bueno he sido yo. Si la gente me viera lo que hice. ¿Qué pasó ahí? Me di la gloria yo. Me di la satisfacción yo. No dije, Dios me dio la bendición de poder ayudar a mi prójimo. ¿Sí? Entonces nuestro corazón nos juega muchas malas pasadas y eso es lo que nos impide ser perfectos. Ya les había leído eso, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea que si nosotros nos fijamos en las obras, vamos a estar lejos de lo que el Señor realmente quiere, porque Él quiere que seamos perfectos.
La siguiente pregunta dice, ¿cómo interpretamos todas las promesas y maldiciones en secciones como Deuteronomio 28? ¿Quién puede hacer un comentario al respecto? Acuérdense que los de Berea siempre iban a la Biblia a ver de qué se trata lo que estamos hablando. En Deuteronomio 28, si ustedes van a la Biblia, el título del capítulo dice bendiciones de la obediencia. Dice consecuencias de la desobediencia. ¿Qué sucedía en esa época con los israelitas? ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con ellos? Blanca. Que obedecieran las leyes, ¿no? ¿Y qué pasaba si ellos obedecían? Pues los premiaban y si Ah. desobedecían, pues los castigaban. Exacto. Era un pacto como de doble vía. Tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Sí, ese era el pacto que tenía Dios con los israelitas. Entonces, los israelitas tenían un pacto de dos partidas con Dios. El propósito principal de la ley era mostrarle los pecados. Y era un pacto, como decía, de doble vía. ¿Sí? ¿Cómo falló Israel? Nunca pudieron estar perfectos. Vuelve y juega. Esa ley que Dios les puso era para mostrar sus pecados. Y decirles que no importa qué hicieran, siempre iban a necesitar un salvador. Todos sus sacrificios eran siempre de un animal sin mancha, un animal perfecto, libre de todo defecto e inocente. ¿Sí? Estaba todo el tiempo mostrándoles a Jesús, todos los días de su vida, mostrándoles a Jesús. ¿Cuál es la relación? Okay. ¿Cuál es la relación que tiene Jesús con la ley? Pues, o sea, como el profe decía ahorita, o sea, en la ley tenían que cumplir todos con ciertos, pues, leyes que había dado Moisés, ¿sí? Pero no podíamos, o sea, en ese tiempo nadie podía, ¿sí? Como nadie podía, por eso vino Jesús y él sí cumplió con toda la ley y fue perfecto en todas las cosas. Entonces, o sea, que Jesús fue el que cumplió toda la ley, en él está cumplida toda la ley. Exacto, muchas gracias, Lisa. Simón. Bien, yo veo a Jesús relacionado con la ley, específicamente en cuanto a lo que eran los sacrificios permanentes. Jesús representaba ese animal perfecto, esa cabra o oveja que sacrificaban. Ese era Jesús en simbología. Y como decía Gisela ahora, él cumplió con todo. Si le poníamos el espejo de la ley de Jesús, ¿qué veíamos? Perfección. Él no cometió pecado. Él fue perfecto con la ley. Me perdonan que me fui para el otro lado. Ahora, ¿tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? ¿Qué creen ustedes? Profe. Blanca, sí, adelante. Sí, él vino por voluntad del Señor y por eso y se hizo humano y por eso obedecía la ley de Dios, porque él era perfecto y en él no había pecado. ¿Alguien más quiere opinar? Laura. Sí, profe, Laura. Bueno, Jesús era sin mancha, sin pecado. Jesús realmente era la ley, porque él proviene del Padre. Y en él
lo que le llevó a él a cumplir la ley fue el amor por nosotros, fue la humildad por nosotros, fue que nosotros le sigamos a él, porque dice, todo el que viniera a mí, viene al Padre, dice. Entonces, yo creo que Jesús es la ley. Simón. Sí, afirmativo. Él tenía que cumplir la ley. No porque él tuviese un pecado, o más bien, o vamos a decir, él no tenía una, vamos a decir, una naturaleza que conflictara, que chocara, o que le hiciera, vamos a decir, como esa oposición, como nos la hace a nosotros, nuestra naturaleza caída. Pero en lugar nuestro, él debía cumplirla para que ese récord de éxito de 100% sea traspasado a nosotros. Gracias. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en Gálatas 4:4-5 dice, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de sus hijos. Jesús fue nuestro sustituto al vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Su papel era ser perfecto para que Dios pudiera recibir ese sacrificio de parte de Él por nosotros. ¿Tenía Jesús que obedecer perfectamente la ley? Una repetición de la pregunta, pero ok, Salvador. Sí, tenía que obedecerla perfectamente para que por medio de él se cumpliera, ya que nosotros no podíamos cumplirlo. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús, al ser hecho hombre, al venir a esta tierra, fue tentado igual que nosotros. La única diferencia fue que él sí obedeció perfectamente la ley de Dios. Entonces, ese es el privilegio que nosotros recibimos sin ningún precio, que no merecemos y que disfrutamos por la obra de Jesús. Una pregunta que también hemos hablado. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? ¿Quién tiene una respuesta para eso? Blanca. Que por la obediencia de Jesús fuimos salvos. Sí, señor. Al él ofrecerse como sacrificio. Muy bien. ¿Dice? Bueno, pues como veíamos ahorita, o sea, Dios pide perfección, ¿sí? Entonces, sí, por la perfección de Jesús es que tenemos como acceso a Dios, ¿sí? O sea, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, gracias a su es que tenemos como ese acceso a Dios. Si no hubiera sido perfecto, si no hubiera sido obediente, no tendríamos acceso a Dios. Tenemos perdidos. Sí, señora. Muy bien. Simón. Nos beneficia grandemente. Tanto así que esa es la obediencia que nosotros recibimos y nos vestimos para poder tener acceso a la salvación y ser recibido por el Padre en los cielos. Muy bien. En Romanos 5:19 dice, porque así como por desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros constituidos pecadores por Adán, así también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Está declarado que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Así como uno solo al principio embarró toda nuestra existencia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que tengamos hasta ahora? Estamos temprano en la clase, tenemos todavía 10 minutos.
y yo los invito a participar en la clase en la medida que puedan. Si tienen dudas, tienen inquietudes, si hay algo que no entienden o algo que les aprieta el corazón, esto es un muy buen espacio para poder aclarar esas preguntas. Yo me puedo quedar unos 5 minuticos después de la clase para el que tenga una pregunta adicional, pero ahorita si quiere las podemos hablar. Simón. Simón, ¿tenés levantada la mano? Sí, tengo una pregunta, disculpe. Con relación a este mismo tema que estamos tratando. Ya hemos visto, Seba, por favor, Sebastián, deja el ruido. Ya hemos visto que Jesucristo hizo todo por nosotros. La pregunta es, entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué nosotros debemos hacer y cómo lo debemos hacer? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en pos o en pro de nuestra salvación? Nada. Ya todo está hecho por Jesucristo. Pero lo que sucede es que tu corazón cambia cuando tú sabes que tienes ese privilegio tan grande. Y tu corazón empieza a reverberar amor. Y por amor a Jesucristo y por agradecimiento a Jesucristo, tú empiezas a ver el mundo diferente. Empiezas a actuar por amor. Empiezas a agradecerle al Señor lo que has hecho. Y es algo que pasa naturalmente en tu corazón. Nadie te forza. No estás pagando un precio. No estás haciéndolo porque te toca, sino porque quieres, porque te nace, porque es sincero en tu corazón. Entonces, realmente no tenemos que hacer absolutamente nada. Dios nos llama a vivir en obediencia más bien de lo que Jesucristo vino a hacer, ¿sí? Pero esa obediencia no nos compra la salvación. Esa obediencia simplemente nos lleva a que en nuestro corazón produzca lo que llama la Biblia algunos frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Que se empiezan a ver en nosotros por entender. Y yo les puedo contar mi experiencia personal. Yo fui católico. Yo me convertí hace 10 años aproximadamente. Y antes de estos 10 años, en mi corazón solo había culpa y de alguna manera sufrimiento, porque tenía muchas cosas que pasaban en mi vida y no sabía cómo dejarlas de hacer. Y lo único que sabía es que tenía el infierno asegurado. Y pues la misma conclusión, no puedo ser perfecto, no puedo llegar a resolver este problema. ¿Quién lo puede hacer? Y cuando entendí que Jesús había pagado todo el precio y me di cuenta que ese bulto de cemento que tenía en mi espalda ya no estaba encima de mí, que esa carga ha sido liberada y que mi corazón ya no estaba atrapado en esa fuerza, pues mi corazón empezó a volar, empezó a mostrar diferentes vetas, empezó a servir, empezó a ser amable, empezó a ser caritativo, pero no porque me lo propuse, no porque estaba haciendo una lista de pago a Dios. Simplemente lo único que quería hacer era agradecerle por haber entendido cuál es y cuál era la verdad. ¿Sí? Entonces, realmente no hay que pagar nada. Pero nuestras obras no son movidas por el pago. Nuestras obras son movidas por nuestro agradecimiento a Jesús y al Señor por amarnos como nos ama, porque yo creo que aquí todos los que no son casados o los que son casados, yo tengo un hijo, pero yo no creo que yo sea capaz de dar a mi hijo por salvar a otro. Eso debe ser muy difícil, más cuando es uno solo, como el mío, por ejemplo. Eso debe ser muy difícil para un ser humano, me imagino que para Dios también lo fue. Y esa muestra de amor es inmensa, ¿sí? Poner a su propio hijo a sufrir porque amas tanto a esas personas que prefieres castigar a tu hijo que castigarlos a ellos. Eso es una obra de amor muy grande. Y no es que sea deuda nuestra, pero sí es la razón por la cual nosotros queremos hacer el bien, por agradecimiento a ese amor inmenso que Dios tiene en nosotros. No sé si esto contesta a tu pregunta, Simón. Bien, sí, la contesta, pero ciertamente no sé si fue que yo no articulé bien
la pregunta, pero lo que yo más bien quería preguntarle es, y usted lo contesta ahí, pero quisiera como que lo puntualicemos. Yo quería preguntar era como a partir de cuándo usted adquirió la salvación. Veo que dijo que inmediatamente usted conoció, o sea, usted estuvo en un curso leyendo la Biblia, alguien le explicó y a partir de ese momento, ¡puf! Ya soy libre, soy salvo. Eso es lo que yo quiero que usted me diga, a partir de qué o a partir de cuánto, a partir de qué instante, de qué momento usted se descubrió siendo salvo. ¿Qué obró? ¿Qué tuvo? ¿Qué pasó? Mira, el que obra es el Espíritu Santo. Sí. No es una decisión humana, ni es que yo, Luis Herrera, decidí creer en Jesucristo y por eso la salvación llegó a mi corazón. No, el Espíritu Santo obró en mí. Y yo diría que sí fue un momento así como de puff, donde yo me desperté y dije, Dios mío, soy libre. Ya entendí, ¿sí? Pero eso fue dado por el Espíritu Santo, fue dado por Dios, no fue encontrado por mí, ni sacado de una caja por mí, ¿sí? Si, si, si eso marca el reloj de mi salvación, bueno, sí, tal vez, pero para mí lo más importante en ese momento fue entender ese mensaje de salvación y de que nada de lo que yo hiciera y nada de lo que haga o vaya a hacer mueve ni un poquito la aguja hacia el cielo. Porque si yo llego enfrente a Dios a decirle, no, Dios, yo he sido bueno, yo he cumplido con lo que tú quieres, y además creo en Jesús, seguramente antes de que termine ya no voy a estar enfrente a Él. Entonces, es solo Jesús, es solo Él, es únicamente su gracia, inmerecido favor, que yo no me merezco, ni hoy, ni ayer, ni mañana. ¿Sí? No significa que mi salvación es por lo que yo haga bien otra vez, simplemente porque Jesús le ganó para mí. ¿Sí? Ok, entendí perfectamente. Es decir, que usted no tuvo que... Profesor, ¿puedo decir algo? Claro que sí. Si quieres terminamos que termine Simón su No sé si idea es mi y internet, después pero no. dejemos que Simón termine su idea y entonces Carola sigues tú. Bueno, ya, para dejarle chance a otro, lo que entendí fue que usted no tuvo que hacer nada, ni tan siquiera tuvo que decir una oración, ni confesar públicamente su nueva fe, ni su nuevo estado, para ser adherido al mundo de los salvados. No hay nada humano en eso, nada humano. Todo es la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Ahora sí, Carola, ¿ibas a hablar? Pues sí, iba a decir eso, porque de repente hay personas que piensan que tienen que decir una oración o algo, y eso está en el Espíritu Santo. Por eso, o sea, es el Espíritu Santo quien nos toca, ¿sí? O sea, no hay un día específico, simplemente pasa. Por eso en el Apocalipsis, perdón si estoy equivocada, decía, Señor, Señor, en tus manos hicimos esto, hicimos aquello. O sea, fueron personas que de repente hicieron una oración, pero el Espíritu Santo nunca los tocó a ellos. Efectivamente no es algo que hay unas iglesias que dicen que tienes que aceptar a Jesucristo. Tienes que tomar la decisión de aceptar a Jesús. Otra vez están poniendo en manos del ser humano una decisión que el ser humano no puede tomar, porque no depende de nosotros el que eso pase, solo exclusivamente del Espíritu Santo. Él es el que da esa gracia, Él es el que entrega esa gracia al ser humano. Y nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Pero no es la declaración la que hace la diferencia. Veo que Salvador tiene la manito levantada. Sí, puedo comentar algo sobre Claro el que tema. sí. Sabe que escuchando lo que dijo el hermano y lo que decía usted, me vino a la mente un recuerdo. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, yo recuerdo que pues mi familia es católica, la mitad de mi familia, y a mí me bautizaron de pequeño. Y yo no entendía el bautismo hasta apenas ahora en la Academia Cristo entendí lo que es el poder del bautismo.
porque cuando yo hoy recuerdo que un día fui bautizado y después el Espíritu Santo fue regando esa semilla con palabras de una misionera coreana, que yo estaba pequeño y recuerdo que nos hablaba de la Biblia, nos hablaba de Dios, y pues yo no entendía por qué me hablaba a mí de Dios siendo un niño pequeño. Yo me preguntaba, pues, ¿por qué me habla de su vida? ¿Por qué me da su testimonio? Si yo soy un niño, yo no vivo en la calle, yo no paso estas cosas. Y después las pasé, las cosas que ella pasó y que me platicó, yo las pasé. Y cuando yo me casé y formé mi familia, recuerdo que algo en mí que no me explicaba. Yo llegaba al trabajo a las 2 de la mañana y llegaba al trabajo y llegaba, prendía la tele y la prendía en un canal que estaban hablando de Dios, y algo me hacía que buscara, que quería que fuera una iglesia, que algo en mi corazón me hacía sentir que necesitaba a Dios, que me podía perder, o sea, algo en mí me hacía sentir eso. Y hoy puedo ver que entiendo lo que habló Martín Lutero sobre la gracia y ese sentir, como decía usted, que no necesitamos hacer nada, sino que solamente creer en Él. Y hoy puedo ver eso en mi vida y en la vida de mis hijos también, porque después de que ellos fueron bautizados, mis hijos hoy que han crecido y que están grandes, tienen conocimiento y tienen ganas de aprender. Ellos me preguntan mucho de la Biblia, que les hable, y mi hijo, uno de ellos me dice, pa, yo cuando sea grande yo quiero aprender de Dios y quiero saber más de Dios y voy a aprender mucho de Dios. Y así con todos ellos, siempre con dudas y me preguntan. Y digo yo, ahí está el poder del Espíritu Santo, ahí está la gracia. Y disculpe, ya me alargué. No, señor, tranquilo, muy bien, Salvador, gracias por compartirnos de su vida. Paola. Sí, quería hacer una consulta, si usted me podía ayudar con la expresión donde creo que es en Romano, como estábamos hablando eso de la confesión, de que las personas pasan al altar, o cómo es la forma que las personas llegan, se podría decir al Evangelio. En Romanos donde dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Que lo levantó de los muertos y todo eso. ¿A qué se refiere entonces a eso cuando dice que si nosotros confesamos con nuestra boca? O sea, nosotros no debemos entonces en este caso hacer esa confesión de fe. La confesión de fe es más cuando tú estás enfrente a alguien y alguien te pregunta en qué crees, ¿sí? Pero esa confesión de fe no compra tu salvación. Eso es lo que eres tú. Sí. ¿Sí? Ah, ok. O sea, tú no lo haces porque voy enfrente a 100 personas o a 1000 personas en este servicio a decir, yo creo en Jesús y por eso soy salvo. No. Ya. No eres salvo por esa confesión de fe. Esa confesión de fe es lo que eres tú. Es como llevas la palabra a los demás. Que tú crees en Jesús y que tú lo tienes en tu corazón. Esa es una confesión de fe que se hace incluso en los credos que nosotros seguimos. El apostólico, el efesiano. Tú estás confesando lo que tú crees, pero eso no compra tu salvación. Esa es la gran diferencia. Que hay iglesias que creen porque por el hecho de confesar en frente a muchas personas, en un día especial, en un día particular, con una oración específica, tú estás salvo. Y eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Esa salvación viene del Espíritu Por eso, Santo y te la da solamente eso. Sí, cuéntame, Carola. no sé si me escucharon bien porque tengo mal el internet, que cuando dicen Señor, Señor, en tus manos sanamos y en tus manos echamos fuera, en tu nombre echamos fuera demonios, y Dios dice, yo nunca los conocí, de repente pasó eso. O sea, hay mucha gente equivocada que piensa que porque confiesa ya tiene, como dice usted, o sea, por una oración piensa que ya, pues ya están salvos. Y no, eso vuelve y juega cuando cuando uno fundamenta su salvación en cosas terrenales de factura humana, como oraciones especiales, como invocaciones, como ritos, como son todas cosas humanas, ¿sí? Eso no es lo que Dios está pretendiendo. Dios mandó a su Hijo a reemplazarnos, a morir por nosotros, porque nosotros no somos, yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de subirnos a la cruz
como se subió Jesucristo sin poner ninguna resistencia, ¿sí? Y dejarse clavar sin ni siquiera decir una sola maldición. O sea, seguramente que todos estaríamos pataleando y diciendo groserías o cosas. No, nadie de nosotros sería capaz de pagar lo que él pagó. Hasta eso perfectamente lo hizo. Entonces no podemos pretender que cualquier obra humana es la que compra nuestra salvación. No hay ninguna obra humana que compre nuestra salvación. Solamente la obra de Jesús. Y eso viene a través de un regalo inmerecido que es gracia, que se crea por fe y que la fe crea el Espíritu Santo, creada por el Espíritu Santo. Todo Dios, todo es obra de Dios. La gloria no está en el ser humano, la gloria está en Dios. Entonces, cuando nosotros veamos cosas que los seres humanos quieren poner en manos del ser humano, ahí es donde vamos a encontrar, como los bereanos, que no hace sentido para la Biblia. No está en comunión con lo que la Biblia dice, que nada obra del ser humano es perfecto, todo es trapos de inmundicia. No recuerdo ahorita el verso, pero hay un verso que dice, todo lo que hacemos es trapo de inmundicia, nada de eso puede ser recibido por Dios. Solo a través de Jesús todo se lava. Entonces, cuando vean eso, ya saben que nada de lo que el ser humano haga compra el boleto al cielo. Todo ha sido pagado por Jesús. Y solo a través de él llegamos al cielo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una oración de cierre. Esta oración es una oración que yo saqué de el... que yo saqué del Catecismo Menor de Martín Lutero. Es una oración para empezar el día. Entonces nosotros estamos en la mañana, entonces voy a usar esta oración. Sería bueno que si ustedes ven el catecismo, hay unas oraciones muy bonitas que sirven para la cena, que sirven para arrancar el día, para terminar el día, para pedir gracias. Y es bueno para nosotros orarle al Señor y aprender a orar al Señor, ¿sí? Entonces estas guías, estas oraciones nos ayudan a poner a Dios en nuestra vida en cada momento. Entonces esta es una oración que se llama oración de la mañana. La voy a leer ahorita en la mañana. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, que me has protegido durante la noche y de todo mal y peligro. Y te ruego también que me conserves y me guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Entonces, más adelante, vamos a mandar la tarea después de la clase de la noche. No sé si para ustedes está bien que la enviemos por ahí tipo al finalizar del día, o si es mejor que se las mandemos más temprano, pero la próxima clase la vamos a tener el próximo martes, entonces van a tener tiempo suficiente a pesar si la mandamos al final del día. Acuérdense de ver el video, de leer las preguntas, de leer la Biblia, y los animo para que todos aquellos que hoy, por ejemplo, no participaron, se alisten para la próxima clase, porque puedo llamarlos por nombre y decir, a ver, Betty, vamos a contestar una pregunta. Entonces voy a empezar a llamarlos un poquito. No se van a asustar. Si no saben la pregunta, está bien. Solamente me saludan y seguimos caminando. Muy importante que participen en la clase. Entonces ahorita es el momento de despedirnos. Ya estamos a las 2:07. Voy a parar la grabación. Permítame un segundo.